Bueno, arrancamos entonces, ¿sí? Tengo el gusto de presentar a compañeras que han armado unas experiencias muy, muy interesantes, eh, que me parece que nos van a dar para un lindo intercambio y debate cuando ellas terminen su presentación. Eh, Quiero decirles que son compañeras que están trabajando en el Instituto de Formación Docente de General Roca en Río Negro. Tenemos el grupo de trabajo conformado por Jennifer Albino, Flavia Ferro y Liliana Chico. El título de su experiencia, sumamente interesante, es Relatos de experiencias entramadas, identidad narrativa del currículum en contexto de excepción. Y luego tenemos a Viviana Rodríguez, Carla Doldán y Eugenia Barrantes, con la Feria de Ciencias, el termómetro para medir la justicia curricular en las aulas. Ellas son de la Coordinación Provincial de Feria de Ciencias y Tecnología del Instituto Provincial de Educación Superior Paulo Freire, de Tierra del Fuego. Y voy a decirles una cosa. Las chicas se han autodenominado en el trabajo, algo que después voy a retomar en el comentario, se dejan deslizar por ahí bellota, bombón y burbuja. Cosa que me ha encantado, y les voy a preguntar a Flavia, Liliana y Jennifer si también son bellota, bombón y burbuja, porque justo me han tocado 2 mesas de 3 mujeres potentes, cuyos escritos claramente develan el carácter, la energía y la pasión que tienen, y que la ponen en la enseñanza, lo cual me parece excelente. Así que con vastos recorridos todas, con una gran formación, son compañeras que han dejado traslucir en las experiencias que escribieron una gran pasión, y evidentemente son unas luchadoras también, porque Bellota, Bombón y Burbuja me hicieron reír, y luego voy a decir algo de eso porque me parece extraordinario. ¿También se sienten así, Flavia, Liliana y Jennifer? No sé, lo tendríamos que pensar. Sí tenemos un grupo de WhatsApp que se llama Las Tres. Ok. Así que tendríamos que terminar de completar, ¿no? Las Tres, y veremos después cómo nos adjetivamos o nos nombramos, pero en principio somos Las Tres. Así se llama nuestro Excelente. grupo. Excelente. Bueno, entonces, si les parece bien, yo no quiero ahondar demasiado en presentaciones, me gustaría más que ustedes vayan comentando a medida que presentan la experiencia, si quieren decir algo más de cada una o del equipo que conforman. Me gustaría darle paso a la experiencia de la Feria de Ciencias, dejarlo en manos de sus creadoras. Tienen sus 15 minutos y luego le damos paso a la experiencia de narración y currículum, ¿sí? Bueno, buenos días a todos, gracias por la presentación. Yo voy a empezar a compartir pantalla, como para que ustedes me digan en qué momento ya están viendo mi pantalla. Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Lo ven bien? Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, bien. Sí, sí, bueno, adelante. Le paso la palabra a Euge entonces. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias, Sandra, por la presentación. Bueno, la idea acá del equipo de Feria de Ciencias Provincial es contarles un poco nuestra experiencia de Feria de Ciencias y cómo lo tomamos como un termómetro para medir la justicia curricular en las aulas. Bueno, ¿quiénes somos? Si bien Sandra ya los introdujo un poco a quienes conforman este equipo, les cuento que Viviana Rodríguez es la coordinadora provincial de la zona norte, es senior y es profe. Carla Doldán Pereira es bióloga y también es profe de biología, y quien les habla, Eugenia Barrantes, soy bióloga y he incursionado bastante en la docencia. La siguiente. Para empezar, ahí está, vamos. Ahí estamos. Bueno, les vamos a proponer, como decía, vamos a volver ahí atrás un cachito, les hago así un poquito de historia, como les contaba Sandra, que nosotros decíamos que éramos las chicas superpoderosas. En otras de nuestras presentaciones, en vez de que estén nuestras fotos, estaban las fotitos de Burbuja, Bellota y Bombón, porque todas somos así fanáticas de los dibujitos y de las historietas,
Entonces cualquier cosa que decimos, que diálogo, cualquier cosa, siempre tenemos una imagen de una película, de un dibujito, de algo para, digamos, para ilustrar eso que estamos hablando, que estamos queriendo relacionar. Así que tenemos mucho de dibujitos y de historietas en todo lo que vamos trabajando. Bueno, entonces las invitamos y los invitamos a jugar un poco ahora. Ustedes ahí en imagen tienen un código QR y aparte tienen una página, si no pueden entrar por el código QR, yo lo que voy a correr... Igual ustedes lo están viendo bien. Ah, bien, no, porque yo en mi pantalla lo veo con el cartelito que me da el zoom de presentar. Por favor, me avisan cuando estén pudiendo poner, ¿sí? Vamos a tratar de que entren. Si no pueden entrar con el código QR de los celulares, con cualquier celular, muy bien, ya tenemos participantes, 3 participantes, muy bien. Pueden entrar directamente con www.menti.com y ponen el código, el 4034 45 97, y ahí pueden ingresar si es que su código QR si su celu no lee directamente los códigos QR. ¿Pueden volver a poner el código? Sí, podemos volver a poner el código. Gracias. Ahí estamos. Ahí está, si no también está en el chat. Y también, si no, Euge se los dejó puestos en el chat. El link, perdón, no el código. Damos un ratito más el QR, por si alguien todavía no lo escaneó. Recuerden que pueden entrar tanto por el QR, tanto por la página o directamente por el link. Si no pudieron por el QR, con el link que Euge les dejó en el chat, también pueden ingresar. Vamos a los resultados. Bueno, miren cómo se van moviendo. Por suerte, bueno, vamos ganando los que participamos en Feria de Ciencias. Muy bien, eso es lo que queremos saber. No sé cuántos somos en la sala, si no ya más o menos dejamos por acá. Igual después les dejamos colgadas los códigos y todo, como para que si quieren volver a participar, puedan volver a participar. Sí, bien, somos 17, pero bueno, algunos no. Ahí va a decir, ya tenemos el 70% de gente que participó en feria, justo uno me votó que no y me bajó el porcentaje. Ah, no, ahí volvimos al 70%. Venimos 70-30, muy bien. Bueno, yo los voy a invitar a responder la siguiente pregunta, que automáticamente se les va a habilitar si es que nunca usaron el Menti. Es una herramienta súper fácil y accesible. Ustedes pueden generar gratuitamente hasta 3 preguntas y lo comparten de esta manera. Este es un muy buen instrumento de evaluación. Bien, ahí tenemos 4. Vamos que nos faltan 6 más, así llegamos 5. Muy bien, muchas gracias. Y a medida que ustedes van habilitando, se van habilitando las posibilidades de respuestas. Bien, tenemos 7. Vamos que nos quedan todavía un par que participaron. 8. Perfecto. Cuando la conexión a internet lo permite, ustedes pueden ir trabajando y viendo, digamos, el minuto a minuto. Cuando la conexión de internet no lo permite, usamos otra cosa. Ahora nos encomendamos al universo para que la conexión nos permita estar bien con la presentación, con el Zoom, con todo. Bien, entonces, nosotros teníamos que más o menos el 70% de los participantes habían participado en Feria de Ciencias. Esperamos que los otros que no participaron después de esto digan, podríamos participar en Feria de Ciencias, porque la verdad que es una experiencia maravillosa y todos los que participan en ferias siempre, de una forma u otra, vuelven, recaen. Así como que uno vuelve si participó como estudiante durante la primaria, la secundaria, inicial yo no creo que tenga mucho recuerdo, pero durante la primaria y la secundaria siempre vuelve a querer participar en ferias, ya sea como docente asesor, ya sea como tutor evaluador, siempre es una muy buena experiencia. Bien. Para seguir jugando un poquitito más, les dejo otro Menti. Este es más cortito y tienen que ponernos un par de palabras. Les dejo el QR también. Funciona de la misma manera. Pueden ingresar con el código o pueden ingresar
con el QR y Euge les va a pegar el link en el, o ya Ya lo pegó pegué, el ya link lo en el pegué. chat. Ah, ya está pegado en el chat. Yo les voy a correr acá. A medida ¿Cuántas que palabras se pueden ingresar, Carla? se pueden ingresar hasta, les da la cantidad de letras. En las barritas les dice las letras. Hasta 3 palabras pueden ingresar y tienen hasta 30 letras creo que tienen. Chicas, no quiero ser antipática, pero les va a quedar poquito tiempo para contar, ¿eh? Sí, sí, ya Sí. estamos con el temporizador, con el tiempo en el aire. Tenemos 8 Muy minutos, bien. estamos así recontrapresentando. Bueno, vamos a volver a esto a medida que ustedes vayan cargando la información. Bien, bueno. Feria de Ciencias, después retomás vos, Carlita, cualquier cosa. Sí, no hay problema. Bien. Yo les cuento un poco qué es la Feria de Ciencias, porque uno siempre se lo imagina como, bueno, ahí van todas las secciones o todas las asignaturas o los espacios curriculares que tienen que ver con las ciencias duras, que tienen que ver con la biología, las ciencias naturales. Ya vamos a ver qué nos cuenta después Carla. Más que nada la Feria de Ciencias es una propuesta educativa, ¿sí? Que va a presentar desafíos pedagógicos de distinta índole, ¿sí? No solo son educativos, ¿no? Sino también van a ser culturales, comunicativos o tecnológicos, ¿sí? Como se vio mucho en estos últimos trabajos que recibimos en la Feria 2021. Si bien son trabajos que nacen en el aula, muchas veces a partir por ahí de una secuencia pedagógica, se suelen prolongar a través del ciclo escolar. Y muchas veces hay un contagio, esta palabra que la hemos escuchado a diestra y siniestra en los últimos 2 años, por lo menos es un contagio lindo, hay un contagio y estas propuestas se terminan instalando en algunas instituciones educativas. Se instalan como una estrategia de mejora de los aprendizajes y de optimización de la enseñanza. Siguiente. Carla, Bien, entonces, ¿cuál es el motivo sí. a realizar Bueno, esta propuesta? en el 2020, con la pandemia y con todo lo que esto trajo consigo, tuvimos muy poca participación, entendible por todo el contexto, pero también tuvimos muchos proyectos centrados por ahí solamente en las ciencias naturales. Entonces, digamos, como equipo nos pusimos a pensar qué hacíamos como para poner una vuelta de tuerca sobre esto. Y muchos docentes nos planteaban que era muy difícil participar en Feria de Ciencias, que había muchas cosas para hacer, que había que escribir los informes, que había demasiados documentos que elevar, que presentar, que los tiempos de trabajo. Entonces todo eso nos puso así en carrera para ver de qué manera revertíamos esta situación. Bueno, ¿para qué lo hicimos? Nosotros sentimos que Feria de Ciencias es una gran oportunidad para establecer la justicia curricular en el aula. Esto permite que rompamos todo lo que tiene que ver con barreras pedagógicas, nos da la oportunidad de diversificar el currículo, poder pensar en las distintas trayectorias que los chicos tienen, en niveles que no sean secuenciados. Los espacios de aprendizaje van a converger, pero rompiendo las paredes del aula van a hacer que ingresen y egresemos nosotros de las escuelas también con otros actores sociales que puedan aportarnos, y esto va a ser como una síntesis de ponernos a pensar en ese currículum que está preestablecido, pero nosotros debemos como docentes ponernos a interpelar a la didáctica con toda la autoridad que conlleva ser docente. Por eso nosotros sentimos que en esta diversificación que hacemos de todo, vamos a tener un currículum donde esa diversidad va a terminar siendo funcional a estos aprendizajes. Bien, ¿y qué nos pasó con todo esto que pensamos, Euge? Bueno, la propuesta este año, lo que hemos visto en comparación del año 2020, fue con una mayor convocatoria, ¿sí?
ya los docentes estábamos por ahí más adaptados o más cancheros, por poner otra palabra, con el uso de las tecnologías. Entonces hubo, digamos, una mayor cantidad de propuestas para Feria de Ciencias. Nos encontramos también con que muchos proyectos eran colaborativos, o sea, no se cernían únicamente a lo que es las ciencias naturales, o las ciencias duras, o las ciencias biológicas, sino que por ahí, a partir de una pregunta de ciencias naturales, participaban docentes de áreas artísticas o los docentes de lenguas extranjeras. Había articulaciones entre diferentes áreas, ¿sí? Lo que hace obviamente que esos trabajos sean mucho más ricos. También hubo un muy buen recibimiento respecto al nuevo enfoque en la manera de evaluar, donde digamos, lo que se evalúa, o que en realidad se acompaña, es ese proceso de aprendizaje, ¿sí? Hubo un cambio muy importante y muy buena aceptación en el cambio de paradigma en la figura de evaluador a la de tutor o tutora, ¿sí? No solo por parte de las tutores y las tutoras, sino también por parte de los docentes feriantes, ya que, digamos, pasaron a cumplir un rol, digamos, de acompañamiento a ese proyecto, ¿sí? Bueno, también vimos que hay mucha más accesibilidad de la muestra a la comunidad, no solo a la comunidad docente, sino que a la comunidad en general, y también pudimos compartir todas nuestras experiencias con los feriantes de otras localidades, de otras provincias de nuestro país, ¿sí? Como algo bueno de todo el tema de la virtualidad, ¿sí? Siguiente, a ver. Bueno, Bien. entonces, ¿qué nos permitió, o sea, cuáles son nuestras expectativas para el año que viene? Bueno, seguir generando este tipo de capacitaciones y de propuestas que venimos generando, poder trabajar más articuladamente o con más presencialidad en las distintas instituciones educativas y por ahí más con el nivel primario, con el nivel secundario, que son los niveles en donde nos está costando más llegar con la propuesta de Feria de Ciencias por las particularidades de cada nivel. El nivel inicial siempre nos rehace el aguante y presenta unas cosas maravillosas. Entonces nuestro gran deseo es que se prolongue estas ganas del nivel inicial al resto de los niveles educativos y poder hacer como volver la mirada al nivel inicial, que trabaja siempre de una manera maravillosamente articulada y a partir de las dudas de los chicos, que no se pierda eso en el nivel primario y que no se pierda en el nivel secundario, porque la verdad que creo que eso es la magia del nivel inicial que lamentablemente perdemos en los otros niveles educativos. Este año tuvimos propuestas muy, muy lindas y muy variadas, por suerte, tanto en el nivel primario como en el secundario, como en el nivel inicial. Ustedes acá están viendo así toda una serie de fotitos. Que Vamos fuimos cerrando, eligiendo, chicas. sí, que fuimos eligiendo de cada uno de los trabajos. Yo les paso porque son, digamos, parte de todos los trabajos, y tenemos trabajos desde donación de órganos, desde prototipos de detección de dióxido de carbono, que es muy importante para las aulas, ya que nosotros estamos prácticamente todo el año adentro y las instituciones educativas son muy necesarias. Tenemos mucha diversidad y mucha variedad de trabajo. Los invitamos a entrar al aula de Feria de Ciencias, que es donde nosotros tenemos colgados todos los trabajos y todas las producciones que han hecho en todos los niveles educativos. Finalmente, invitar a todos los colegas que se involucren, que participen de feria, porque en este contrato moral y privado, donde yo decido qué contenido voy a darle a mis alumnos, también estoy negociando con el futuro de ellos. Entonces, a mí me gustaría que nos quede como última frase esto de que a todos los alumnos deberíamos darle la oportunidad de participar de feria, y ojalá que esta decisión que se tome esté a la altura de las ganas y del compromiso de que cada docente tenga. Ojalá que les sobren las ganas para apostar a cada uno de esos alumnos, entendiendo que esta mirada que uno pone sobre ellos muchas veces les marca en el futuro de los alumnos y de las alumnas. Bueno, muchísimas gracias, chicas.
Muchísimas gracias, las tengo que interrumpir para que tenga lugar el otro trabajo Por supuesto. y podamos respetar los tiempos, pero buenísimo lo que han presentado. Muchas gracias. Bien, dejo de presentar pantalla. Dale. ¿El otro equipo? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien, bueno, me voy a presentar, luego se irán presentando las compañeras. Yo me llamo Liliana Chico, profe del Instituto de Formación Docente de FISCE de General Roca, en la provincia de Río Negro, en el área de educación y dentro de lo que sería la didáctica general, ¿sí? También en otros espacios institucionales, tales como la Universidad del Comahue, también en espacios de prácticas. Bueno, un poco como para poder introducirnos en el desarrollo del trabajo que presentamos, que tiene unas características de experiencias específicamente. Antes queríamos hacer una introducción, digamos, al planteo acerca de cómo entender estas microexperiencias que vamos a proponer en el contexto de justamente de lo que tiene que ver con la inclusión, o por lo que entendemos por inclusión, ¿no? En un tiempo donde se ve necesario, si se quiere, actualizar estas construcciones, dado que es una categoría social que ya tiene un tiempo, ¿no?, construido en nuestra sociedad, en nuestros espacios educativos, viene haciendo un recorrido con altas y bajas, digamos, momentos donde la inclusión ha tenido una incidencia muy importante, y en otros en que la inclusión ha estado hackeada justamente por muchas otras realidades que responden a sí mismo, digamos, a una si se quiere, a una resistencia frente al arrebato del neoliberalismo y las políticas neoliberales. Pero a esto lo que queremos resaltar es que la inclusión la entendemos como un proyecto político, y que desde ese entendimiento del proyecto político la pensamos justamente en la construcción desde lo social, en la posibilidad de que sea la garante justamente de los derechos sociales, del derecho a la educación, entre otros, los derechos universales, a contramarcha de lo que puede significar la exclusión social, ¿no? Y haciendo un paréntesis con lo que ayer planteaba Julio Santomé, justamente en la construcción de ciudadanía, ¿no?, en la posibilidad de pensar este proyecto político como las garantías de esta construcción de ciudadanía, y las garantías de lo que uno puede considerar una ciudadanía justa, una ciudadanía activa, democrática, ¿no? Y a contramarcha de lo que significa la exclusión social, a contramarcha de lo que ha sido el avance y el arrebato, ¿no?, de la resemantización, como dije hace un ratito, del neoliberalismo como modelo de exclusión y opresión desde los sectores vulnerables. Es así que nosotros ubicamos estas microexperiencias desde esta lectura, ¿no?, que es una lectura macro, es una lectura que abarca todo el campo social, cultural, ideológico y político, y desde allí pensar que, bueno, que esas configuraciones nos sostienen a nosotros desde la posibilidad de la inclusión, es decir, de la posibilidad de pensar cuáles son esos intersticios que permiten justamente la posibilidad de pensar en construcciones colectivas, en construcciones reales de ciudadanía en ese caso, ¿no? Para eso entonces planteamos a la inclusión escolar como parte de políticas, como parte de culturas y como parte de prácticas inclusivas. Esta propuesta, esta microexperiencia justamente se ubica dentro de las prácticas inclusivas, haciendo protagonista justamente a nuestro colectivo, al colectivo en este caso docente, para buscar desde allí encontrar respuestas, digamos, a lo que venimos diciendo. En otras palabras, digamos, lo que estamos tratando también es de poder interpelar el avance de la meritocracia y la mercantilización de la educación, que convoca de alguna manera a renovar el esfuerzo por plantear en términos bien firmes qué es lo que entendemos por una inclusión educativa dentro de nuestras aulas públicas y garantes del derecho a la educación. Paso a darle la voz a mi compañera, a Jenny. Bueno, buenos días. Espero que si se escucha bien. Buenísimo. Bueno, me presento también brevemente. Mi nombre es Jennifer Albino, también participo dentro del área de educación.
en materias específicas como pedagogía, política educativa e historia de la educación, y también en prácticas. Bien, como para comenzar también a contextualizar un poco más, en nuestro Instituto de Formación Docente, que esto después lo va a terminar de contar Flavia, tenemos una matrícula bastante importante de estudiantes para las diferentes carreras, y nosotros nos focalizamos específicamente en educación primaria. Una de las cuestiones que también venimos a plantear y discutíamos hacia dentro del grupo son aquellas interpelaciones que nos llevó a construir o a repensar justamente el tiempo de pandemia con respecto al derecho a la educación, que justamente pensando en los marcos legales, considerado como un derecho social, nos vimos interpeladas en cómo seguir sosteniendo la continuidad pedagógica, algo que se ha estado charlando mucho el año pasado, cómo sostener la continuidad pedagógica en un aula de nivel superior donde teníamos y donde tenemos aún estudiantes que quizás no tienen todos los medios, la accesibilidad para poder sostener justamente su formación docente. Entonces, en medio de eso, nuestras preguntas están orientadas justamente a pensar políticamente cómo se sostuvo el derecho a la educación y que estuvo entramado en las disposiciones colectivas de los docentes. ¿Qué hicimos los docentes, las docentes durante ese tiempo para poder seguir pensando esta formación justamente no solamente en contenidos, sino en la práctica? ¿Cómo vamos a las escuelas para pensar las prácticas docentes? ¿Cómo enseñamos los contenidos? Y también para analizar cuáles fueron aquellas interpelaciones, porque en un primer momento los gajes del oficio que tenemos nos llevaban a pensar justamente una réplica de lo que pasaba en la presencialidad a las cuestiones virtuales. Y fue básicamente un camino de idas y venidas, de volver a repensar la cuestión pedagógica, la cuestión didáctica, y pensarlo en diferentes experiencias. Pensar justamente cómo posibilitar el acceso, cómo posibilitar también la palabra frente digamos, a algunas cuestiones que pasaron, como tener estudiantes que tuvieron que buscar un trabajo, entonces cómo pensar el tiempo frente a eso, o estudiantes que directamente no contaban con una computadora, entonces se conectaban desde celulares, y pensábamos justamente cómo hacer llegar este contenido en otro tiempo. Por nombrar algunas cuestiones, formamos canales de YouTube, que si quieren después les dejamos los enlaces, para pensar esta cuestión del tiempo, y también experiencias que tienen que ver justamente con cómo nos vamos entramando en otro tiempo y en otras posibilidades de hablar, de formar equipos, y ver que justamente por más que estábamos en medio de una pandemia, lo colectivo no se diluye en eso justamente. Así que bueno, ahora para comentar algunas experiencias específicas le voy a dar la palabra a Flavia, que ella es del área de prácticas y ahora se va a presentar. Bueno, hola, buenos días. Bueno, este es un claro ejemplo de lo que estamos haciendo ahora de encuentro colectivo, ¿no? De pensar juntas, y me parece que es lo bueno. Mi nombre es Flavia Ferro, he sido docente de escuelas primarias, después seguí continuando mis estudios, soy profesora de Ciencias de la Educación, me desempeño también en el Instituto de Formación Docente, en las áreas de prácticas, estoy conformando equipos, obviamente, no estoy sola, en el área de prácticas 1, área de prácticas 2, área de prácticas 4 y residencia pedagógica. Digamos, frente a esto, lo que nosotros estamos tratando es de relatar o referenciar microexperiencias que surgen, digamos, de dos cuestiones. Una, por el lado de esto de cómo dar continuidad, cómo ir garantizando esa posibilidad, y por otro también un dilema o un interrogante que se nos presentó al inicio de la pandemia dentro del área de prácticas, cómo sosteníamos ese espacio curricular. Justamente cuando las prácticas están pensadas básicamente en un campo en terreno. Entonces, frente a algunas conversaciones que se mantuvieron a nivel institucional, donde había voces que querían suspender por un tiempo las prácticas, entendiendo o pensando que esto no se iba a extender tanto, y otras voces, como las nuestras,
que decidíamos, o por lo menos queríamos, seguir sosteniendo el área de práctica desde otro lugar. Frente a esa decisión de sostener, de seguir sosteniendo, dándole continuidad, es que surge también la posibilidad de juntarnos un grupo de docentes de distintas áreas, como bueno, acá se vio reflejado, y empezar a pensar, un grupo de profesoras, empezar a pensar, bueno, desde un trabajo colaborativo y colectivo, cómo sostenemos. Entonces, cómo pensar de sostener el corazón, que era de las prácticas, que tiene que ver con cómo intentar pensar o traer, digamos, uno cuando va al campo, en realidad lo que intenta es recuperar las voces de sus protagonistas. Ahora bien, cómo en contexto de pandemia podemos seguir sosteniendo ese corazón, de cómo poder invitar a las voces y a las experiencias de diferentes referentes, docentes o lo que fuere, para ser compartidas con no son nuestros, los y las estudiantes. Por lo tanto, entender, y por otro lado también ir en ese recupero de voces, cómo podíamos, digamos, que fueran a su vez las protagonistas contando cómo iban desandando estos dilemas y estas cuestiones que se presentaban en el momento de las prácticas de enseñanza en un contexto de distanciamiento. En este sentido es que, por lo tanto, si bien invitamos, tuvimos la verdad mucha recepción, buena recepción, de participar en conversatorios, básicamente pudimos seguir sosteniendo este espacio de prácticas justamente por el trabajo de nuestras colegas que se brindaban y podían acceder a esos conversatorios. También, digamos, nos contaban experiencias que eran sostenidas desde la virtualidad, pero también en ese trabajo que decíamos entre las docentes del instituto, salir a indagar dentro de la localidad o cercana otras experiencias que no podían ser sostenidas desde la virtualidad. Es así que nos encontramos con experiencias, por ejemplo, en escuelas rurales de nuestra localidad, que gestaron un proyecto de radio, entonces, y eso era lo que nos interesaba, ¿no? Era un proyecto que no se originaba solo desde el colectivo, desde el grupo docente de una institución, sino que era un proyecto que se sostenía mancomunadamente entre docentes de la institución y la comunidad. Digamos, la comunidad era la que gestó, bueno, cómo hacemos con el sonido, digamos, fue un proyecto conjunto y nos pareció que acercar a los y las estudiantes este tipo de experiencias era muy rico porque la mirada estaba muy puesta en lo virtual y la verdad que a veces se perdía de vista qué pasaba en otros contextos cuando eso no se podía sostener. Por otro lado, también pudimos contactar dentro de nuestra localidad una experiencia de educación intercultural bilingüe que se lleva adelante en una escuela primaria, donde es un proyecto que en época de pandemia... Tenemos que ir cerrando. Ok. Bueno, listo, voy a cortar ahí. Ya tenemos cómo hacer, qué queríamos hacer, y ahora nos faltaría el para qué. Bueno, básicamente intentamos entre todas, desde un trabajo, por eso hablamos de experiencias entramadas, todas poníamos al servicio de nuestro saber específico y en el plano del área de prácticas, espacios donde recuperar la mayor variedad de voces, no solo de voces, sino también de contextos, entendiendo que las prácticas de eso se trata, ¿no? Y es así es como, y ya para ir cerrando, nosotros conformamos este equipo de investigación que obviamente se está gestando, pero estamos trabajando sobre una categoría que es la categoría de entender un tiempo dual, y no solo cómo se fue gestando entre el 2020 y 2021, sino cómo puede ir proyectándose para de acá en más, digamos. Que de todo esto que transitamos, cuáles son esas cuestiones que creemos que aún pueden llegar a sostenerse, de qué modo, y entendiendo que este tiempo dual no se trata ni de un tiempo que tenga que ver con la presencialidad, ni un tiempo que tenga que ver
explícitamente o particularmente con la virtualidad. Estamos intentando desentrañar esta categoría de ver, bueno, qué tiempo, hoy lo nombramos como un tiempo dual, seguimos trabajando en eso, ¿no? ¿Qué otro tiempo, modo, tampoco queremos decir híbrido, sino queremos nominarlo de otro modo, se gestó, se sigue gestando, y cuál van a ser el impacto, los efectos en un 2022? ¿Qué quedó, qué de esto queda y que esto se va mutando? Bueno. Muchas gracias, chicas. Tengo que hacer este corte intempestivo, pero así podemos seguir. Perfecto, ¿sí? Y te lo agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Muy interesante lo que relataron ambos equipos. Hola, Gaby. Bueno, yo quiero contarles... Hola, buen día. Hola. Un saludo a todos. Nada más, todos y todas, un gran saludo y avanti. Muy bien. Yo quiero contarles que en este entramado que ustedes fueron presentando, digamos, tanto ustedes como las chicas, ¿no? Donde fueron como ubicando todo lo que en educación siempre hacemos el esfuerzo de entramar, hice entonces mi entramado propio con las palabras de ustedes y las propias, ¿sí? Entonces les quiero contar qué fui leyendo y cómo fui leyendo lo que encontraba en sus trabajos y lo que me parecía que tenían básicamente en común, ¿sí? Fui trabajando sobre aquello común y fui tomando, ustedes me van a disculpar porque lo hice de manera bastante irreverente, fui tomando sus palabras para ubicarlas en algunas preguntas que a mí se me iban generando como grandes grupos de temas, ¿sí? Si bien cada trabajo pone el foco en un tema diferente, hay como dos ideas que tienen en común, bastante fuerte, y es una de ellas la idea de vivificar la dimensión curricular. En ambos trabajos recuperan la dimensión curricular, sacan la palabra muerta, ¿sí? Sacan la palabra cosificada, sacralizada del currículum, lo debaten, ¿sí? Lo ponen en cuestión, y la recuperan desde una lectura política, ¿no? El trabajo de las chicas dice: buscamos quebrar la regularidad, tomando distancia ante la cotidianeidad, se interpelan con fuerza las narrativas curriculares en acto y sus efectos simbólicos, hablan de tener la esperanza de corregir la mentira fundamental que se sitúa en el centro del currículum prescriptivo, ¿sí? Y las chicas, como decíamos antes, con su estilo de bellota, bombón y burbuja, decían, bueno, hay un primer paso que tiene que ver con involucrarnos políticamente como docentes, que es tomar el currículum y cuestionarlo, ¿no? Y hablan de reinventar prácticas curriculares hacia una justicia curricular. Esto en ambos trabajos se va, van como tomando esta diferencia, y que ayer la trabajaba también Jurjo Torres Santomé, en cómo concebir un currículum, ¿sí? Como un marco de una política educativa, pero que requiere prácticas humanizantes, prácticas vivificantes, ¿no? Y sacarlo justamente de esta idea de que se convierta en una herramienta de dominación a la que obedecemos sin poder pensar nuevas formas o sin cuestionar. En ambos trabajos esta línea aparece muy fuerte, y en ambos trabajos también aparecen nuevas formas de hacer escuela. Desde una perspectiva de derechos, ambos trabajos se le animan a la enseñanza en nuevas escenas pedagógicas desde una perspectiva inclusiva. Las chicas hablan de una didáctica de la provocación. Me interesó eso, ¿sí? Dicen, bueno, a ver, ¿cómo nos interrogamos? ¿Cómo interrogamos la cara y contracara de la identidad narrativa del currículum, ¿no? Desde una perspectiva inclusiva. Y las chicas de la Feria de Ciencias, en el mismo orden, lo que dicen es, hay algo que innovar, crear, jugar, colaborar para que, digamos, se puedan definir nuevos problemas, nuevas tareas, nuevos planes de trabajo. Hay algo que la pandemia, me parece a mí, puso sobre el tapete, pero que ya venía siendo un tema de interpelación a la escuela que tenemos, a la que queremos. En uno de los trabajos las chicas se preguntan, se hacen una pregunta bastante fuerte, ¿no? Y dicen, ¿somos los maestros que nos gustaría ser? ¿No? Los que nos gustaría tener a nosotros mismos. Es bastante fuerte esta pregunta que las chicas traen, porque ahí hay una interpelación a la propia práctica en relación a aquello que no se debe olvidar, que no se debe desatar, ¿no? Que es una pregunta por el propio trabajo,
cuando uno ve que hay algo que transformar en la realidad, ¿no? Y ahí quería contarles que entonces lo que hice fue seguir leyéndolas desde 4 ejes. El primero, vínculo pedagógico, ¿sí? Hay algo que ustedes dejan bastante claro, se preocupan muchísimo por el tema vínculo, por estar cerca de los chicos y las chicas, pero hablan no solamente de esto, dejan claro que hay un vínculo humano que por supuesto es condición de existencia, de un intercambio que promueve saberes, pero dicen no se agota ahí, ¿no? Hay algo donde para que haya aprendizajes median enseñanzas, ¿sí? Y ustedes dejan... se me ocurría una pregunta bastante interesante. En uno de los trabajos dicen, en el futuro debemos esperar que el currículum se comprometa con las misiones, pasiones y propósitos que las personas articulan en sus vidas. Eso sería un currículum para el empoderamiento, ¿no? Y hablan también de que durante la pandemia lo que se vieron necesitadas de hacer y de algún modo apasionadas por hacer, era generar espacios amigables, donde estudiantes, docentes y familias pudieran tomar, las chicas de la Feria de Ciencias dice, donde todos pudieran tomar lo que les sirviera, lo que quisieran, ¿no? Y piensen un vínculo mediado por tecnologías, donde fíjense qué cosa interesante, que uno diría lo que le ha pasado a la educación, ¿no? Algo que uno diría, veníamos protestando, resistentes a las tecnologías, resistentes a la incorporación, la escuela venía como resistiendo, como ponderando negativamente el uso de instrumentos tecnológicos, y fíjense lo que hizo la pandemia, de una manera imprevista, de una manera que generó como un sacudón, ni más ni menos se convirtieron en una herramienta que garantizaba derechos. Entonces, no podemos seguir pensando como obstáculo algo que está demostrando, y esto ustedes lo trabajan en ambos grupos, ¿sí? Algo que está demostrando que es una herramienta de acceso, y que si nosotros pensamos en términos de inclusión, no podemos negarnos a las herramientas de acceso, aunque nos cuesten un poco, ¿sí? Ahí hay una tarea que la escuela tiene que seguir pudiendo generar y pudiendo preguntarse qué hace con aquello que se constituye en una garantía de derechos, ¿no? Entonces, ahí viene un tema de todo lo que esto conmovió, estos cambios bruscos que se produjeron, ¿no? Donde hubo que generar respuestas inmediatas a problemas inusitados, ¿no? Las chicas lo dicen con claridad, nos encontrábamos frente a una alocada sucesión de vivencias sin transición, generando en nosotras cierta angustia, sobre todo cuando sentíamos que sostener ese cómodo de la presencialidad, de algún modo en este nuevo contexto carecía de sentido, ¿no? Y ahí las chicas van trabajando, pasan del cómo al qué, se vuelven a preguntar una y otra vez por el sentido de la educación hoy, y por cómo generar herramientas pedagógicas que generen algunas respuestas, un algo, dicen las chicas, alguna respuesta a cuál es el sentido de hoy generar este encuentro todos los días en la escuela, ¿no? Y acá, estos cambios bruscos, esta necesidad de responder inmediatamente a problemas inusitados, que pasa con las pandemias, que pasa con las guerras, que pasa cuando hay un enorme sacudón, uno lo puede ver como en dos modos de entender esa incertidumbre. Podemos aprovecharla, como las chicas dicen, para crecer, para pensar una nueva escuela, ¿sí? Pero ojo que también, y como vienen diciendo los conferencistas en el día de ayer y hoy, cuidado, lo decía antes Liliana, cuidado con el neoliberalismo aquí, porque a veces estas cuestiones que producen, digamos, una incertidumbre donde hay que reaccionar como se pueda, también puede convertirse en una ponderación de un trabajo precarizado, ¿sí? En una flexibilización obligada sobre la que no se piensa, en la que se instala, ¿sí? Entonces, fíjense qué interesante que nosotros podamos, junto con ustedes, preguntarnos qué hacen hoy, o qué tienen que hacer hoy las instituciones ante esos medios a los que solían ser refractarios para comunicarnos, que tienen que estar incluidos, pero que tampoco podemos perder la brújula de que
la desigualdad existe y tenemos que generar una pedagogía sensible a los problemas de la sociedad contemporánea, ¿sí? En ambos casos hay una respuesta que las chicas dan, y que tiene que ver con un aprendizaje colaborativo. Se me ocurría ponerle esta frase a lo que ellas proponen, ¿no? Ellas hablan de aprendizajes entre varios, hablan de diversificar el aula, diversificar contextos de aprendizaje, qué vale la pena hacer, cómo lo hacemos juntos, cómo participan todas las personas en un ambiente colaborativo, ¿sí? Y entonces se me ocurría que lo que están proponiendo, le puse este título: proponen un aprendizaje más solidario y menos solitario, ¿sí? Eso me parecía que ambos trabajos podían tener como ese gran título. Y en ambos casos hay una presencia interesante de las artes y de las ciencias, que son lenguajes que nosotros necesitamos ponderar, porque a veces la escuela los corre, los desecha, ¿no? los subsume a la lógica más mental o más conceptual, y muchas veces los aprendizajes que ofrecen las artes y las ciencias suelen quedar muy relegados. En ambos trabajos lo destacan, ¿sí? Porque hay nuevas formas de hacer escuela que tienen que ser interpeladas por nuevos lenguajes, por un aprendizaje más expansivo, por un aprendizaje de otro tenor, ¿sí? Que rompa esta idea de que nos encerramos en el aula para hablar de lo que pasa en el mundo, ¿no? Algo de la escuela saliendo al mundo, de la escuela siendo comunidad. En ambos trabajos la idea de comunidad es muy fuerte. Y ahí voy al cuarto eje, estoy galopando un poco para que tengamos tiempo de compartir, pero voy al cuarto eje que me interesaba compartir con ustedes, que es que en ambos casos también hay una autorización que ustedes se hacen a sí mismas. Un poco heroico a veces, como bellota, bombón y burbuja, yendo contra el destino, ¿sí? Rompiendo las barreras cotidianas, rompiendo lo instituido y tratando de generar nuevas formas. Pero acá quería compartir con ustedes algo que me parece sumamente interesante, y que es que se han autorizado a enseñar. En un trabajo dicen, hay que tomar decisiones sobre la vida de nuestros estudiantes, sobre su subjetividad, sobre, ¿no?, lo que hacemos entre todos y con nuestros estudiantes. En el otro trabajo dice, tomamos una decisión: interrumpir un flujo temporal que nos arrollaba. También se preguntan las chicas si estamos... se preguntan por la democratización de la escuela, ¿sí? Y dicen, bueno, no es lo mismo la democratización en la escuela que la democratización de la escuela, nombrando ahí algo bastante difícil de conseguir, trabajoso y cotidiano, ¿no? Entonces, en esta cuestión donde claramente en ambos trabajos se han autorizado a enseñar, quiero traer las palabras de Estela Maldonado, dirigente de la CETERA, ¿sí? Y regalárselas para terminar este comentario. Ella dice: las políticas educativas neoliberales condenaron a los trabajadores de la educación a ser objetos de reformas y no sujetos de las transformaciones, desautorizados así en sus saberes y prácticas. Desautorizados no se autorizan, no pueden ser autores de su propia práctica pedagógica. Consecuentemente se resiente su capacidad de autorizar a los estudiantes a ser autores del acto de aprender. Y dice, el trabajo colectivo es mucho más que un empleo, es la posibilidad de transformar la materia, las ideas y las relaciones humanas. Queremos educar y educarnos para ser sujetos de la transformación del orden social injusto en el que vivimos. Los trabajos de ustedes, que hablan de justicia, que hablan de trabajo docente, que hablan de arremangarnos y hacer una escuela nueva, colaborativa, situada, transformadora, me hizo acordar a la querida Estela Maldonado, y por eso dije, bueno, les voy a regalar esta frase, porque me parecía muy interesante que se hayan autorizado a enseñar con todas las letras. Bueno. ¿Qué les parece? Sandra, muchas gracias. Disculpen que lo he dicho un poco rápido, pero quería quería cortar el tiempo y que tengamos un... No, todas anduvimos igual, pero muchas gracias. Sobre todo por el tiempo que te has tomado en una lectura minuciosa de los trabajos presentados. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un placer leerlas.
Bueno, yo acá justo estábamos así, a medida que vos ibas armando los ejes y se nos iban, como íbamos retomando y reviendo muchas cosas de las que normalmente hablábamos y pensamos eh, y creemos que ese es el camino. Y coincidiendo también este año, nosotros, o sea, yo trabajo en el Instituto de Formación Docente Paulo Freire y este año se cumple el centenario del natalicio y estuvimos todo el año muy interpelados por la educación crítica, por la libertad educativa, por poner el valor a la palabra, y creo que tanto el trabajo de las chicas de Río Negro como nuestro, como, digamos, como todo el Congreso hace o da mucho pie en eso, en general realmente esta educación emancipadora. Absolutamente. Miren, yo trabajo como asesora aquí en la provincia de Buenos Aires de una senadora, ¿no? En las comisiones de educación. Bueno, soy decana de una universidad, de la UMET, y trabajo en la Facultad de Psicología de la UBA. Y en esos distintos lugares venimos discutiendo algo que es preocupante, que tiene que ver con los avances, como decía ayer Urjo, con los avances de un tipo de educación basada en la individualidad, en la competencia, ¿no? En esto de formar para lo que el mercado necesita. Hay un avance enorme de la educación emocional, se está discutiendo en estos días en la provincia de Buenos Aires, porque justamente lo que quieren hacer es modificar el currículum, ¿no? Entonces yo pensaba en la línea de trabajo que ustedes traen, que se da de bruces con todo eso, porque estamos pensando en una educación que se vincula con su comunidad y que interpela un trabajo de otro orden. Entonces fíjense que si avanzan, ya hay provincias que la tienen aprobada, hay 2 provincias del norte, Corrientes y Misiones, que tienen aprobada la ley, y que instala, mete adentro del currículum un tipo de educación, a la que le llaman educación emocional, absolutamente individualista, donde la respiración reemplaza las condiciones de trabajo, donde, bueno, pasan cosas bastante difíciles, ¿no? No digo que no haya que respirar, pero digo, saca, es como una asociación que se hace de un tipo de teorías absolutamente reduccionistas, como decía hoy Gaby Dicker, ¿no? O sea, hay una instalación de ciertos reduccionismos que se empieza a naturalizar, y eso es preocupante. Entonces, por eso experiencias como las que ustedes dicen tienen un efecto contracultural, ¿no? O sea, como toda la sociedad va como desigualando, individualizando, y ustedes lo que dicen es, no, vamos a poner manos a la obra y acá vamos a hacer cultura, vamos a hacer comunidad, ¿no? Me parecía muy interesante, y de hecho había citado mucho más de cada trabajo, pero... Los tiempos son crueles. ¿Preguntas, comentarios para las chicas? ¿Pueden abrir los micrófonos y preguntar? ¿O escribir en el chat? Simplemente para agregar una idea. Por eso hablábamos del título de nuestro escrito, ¿no? Esto de relatos de experiencias entramadas y cómo ir buscando esa identidad narrativa que se recupera del capital narrativo que vamos teniendo a partir de la propia experiencia. Y lo que charlábamos hacia el interior era que muchas de estas cuestiones, estas decisiones, como vos decías, Sandra, surgen siempre de más de la inquietud de un grupo, de decir, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Digamos? Y eso es valorable, pero también no deja de ser preocupante. Por eso hacía la humorada de Bellota, Bombón y Burbuja, ¿no? Porque hay algo en nuestras posiciones cuando son difíciles de generalizar, donde hay algo del arrojo, ¿no? Del decir, bueno, vamos, arremetemos con esto, aunque seamos 2, aunque seamos 3, ¿no? Las 3, como decían las chicas. Hay algo de eso que tiene que poder hacerse un poco más colectivo y más institucional, y a veces no es sencillo que eso suceda, ¿no? Totalmente, coincido plenamente, sí, totalmente. Sí, por ahí hay que ir así contracorriente, pero lo beneficioso o lo positivo que tiene es que cuando uno, digamos, entra en este camino ya no hay otra forma, ya
sea, nosotras no nos imaginamos trabajando en soledad. Yo ya hace mucho tiempo que vengo así como diciendo, no se puede hacer, no es un acto que se pueda ni siquiera pensar en soledad. Tiene que ser una tarea colectiva y por ahí volviendo o sea, retomando lo de Freire, o sea, es un acto de profundo amor, de conectarse con el otro, de trabajar muchísimo la empatía, y que nos tiene que nos tiene que conmover todo el tiempo, si no, no tiene sentido. Además hay una dimensión que en ambos trabajos ustedes la tocan, que es la del hacer con otros, tocando tiempos, tocando espacios, cambiando tareas, modificando ritmos, ¿no? Hay algo que si no está en acción, no sucede. Eso también me parecía interesante. Y hay, en ambos casos, en ambos trabajos, hay un diseño que se hace específicamente para provocar algo, ¿no? Se genera una especie de cuña que provoca modificaciones, que provoca transformaciones. Y eso no es solamente, o sea, la dimensión de la palabra, por supuesto, que la sostiene y la acompaña, pero no queda solo en la dimensión de la palabra. Efectivamente hay que hacerlo. Y ahí es donde sí, a veces... hay que ponerle el cuerpo, no nos podemos quedar en lo discursivo porque no tiene sentido. Si no, es más de lo mismo. Tal cual. Nosotros cuando tomamos la decisión de cambiar el paradigma de evaluador a tutor, que es bastante innovador, si bien fue una palabra que nos tiró el coordinador de Nación, nosotros, ni bien él nos dijo eso, estaba vacío él dice, no sé cómo, ni qué, ni cuál será el perfil, pero vamos a tratar de pensar en esto. Entonces, las tres inmediatamente cortamos con la reunión y empezamos a pensar cómo escribir ese, ¿no? O sea, qué función, qué misión tendría. Bueno, y eso hizo que la mayoría de los participantes hoy por hoy estén casi distendidos y relajados, pues no les importa la evaluación, les importa el cómo sigue, el cómo anida, el cómo se construye y el mucho más. De hecho, tuvieron que reconstruir un camino que nosotros le sacamos toda esta presión de decir, no importa hasta dónde llegaron, si se equivocaron, agarren por otro camino y sigan construyendo. Y hasta algunos cambiaron el nombre de los trabajos, o sea, se rompieron con muchos estereotipos que tenía Feria. Ya no es la mirada del evaluador frío, sino es el tutor que te acompaña, que busca actores sociales, que te involucra, que te pide más y te da más. Entonces hicieron estas videollamadas que estuvimos nosotras participando, donde ellos decían, pero yo no sé cómo llegar a ciertos actores políticos, a ciertos lugares, se puede hacer. Entonces uno le habilitaba desde el lugar y decía, claro que sí, y yo te ayudo a buscar y a aquel y al otro que te va a sumar para tu trabajo. Hoy por hoy son trabajos tan espectaculares que inclusive nosotros, esto de la figura del tutor, la vamos a presentar para Nación porque por suerte hemos tenido la posibilidad de que Tierra del Fuego se empiece a posicionar así como siempre lo soñamos, y los que empezaron con el Congreso, que se mire desde el sur para adelante, o sea, que el norte no esté ubicado allá, sino esté desde acá para allá. Entonces, hemos empezado con estas políticas, instalando, que yo decía, los docentes debemos hacer política, porque realmente es la manera de mostrar a los alumnos cómo se vive y cómo se convive. No puedo ser tan banal de pensar que si yo tengo instalado solamente con las emociones, trabajando, no voy a llegar a ningún lado. Acá se trata de estar fuerte y de ser fuertes con otros para seguir adelante, para seguir cuestionando al currículum. Yo no sé quién me dijo a mí que yo no podía cuestionar a esa palabra muerta y escrita. Yo tengo que ponerme adelante. Bueno, eso mismo es lo que uno les dice a los tutores, es lo mismo que nos decimos nosotras, es lo mismo que les decimos a los docentes que se animan a presentar para que ellos puedan decirle a sus alumnos, esto no es para cobardes, esto es para valientes. Y a mí nadie me va a venir a poner el pie arriba porque yo sé que se puede y con la educación todos podemos. Pero lamentablemente, como yo siempre digo, en soledad el currículum oculto lo tengo yo, cierro la puerta de mi aula, miro a mis alumnos y decido qué quiero para ellos. Si realmente quiero construir una vida como la que a mí me marcaron tantos maestros de la vida y me hicieron ser la que soy la maestra que siempre he querido tener. Sí, yo hoy digo que sí, que tengo mucho de esos docentes que yo hubiese querido ser y tener,
y puedo transferir esto para los demás. Por eso es que Feria de Ciencia tiene ahora esta impronta y por suerte me han tocado 2 compañeras de fierro que piensan exactamente como yo. Entonces, 3 es más fácil. Y sí, somos bellota, burbuja y bombo. Bien. Bueno, hacemos un aplauso, cerramos la sala. Un aplauso para todas las participantes. Muchísimas gracias.